Bueno, después de las definiciones del video anterior, vamos a pasar a lo que son las características del plano propiamente dichas, ¿sí? Eh, bueno, una de las primeras... A ver, lo primero que define un plano, que no tiene que ver con este gráfico, es aquello que muestra, ¿sí? La cámara encuadra algo o la pantalla muestra algo entre sus cuatro bordes y eso que está mostrando define al plano, ¿sí? Es un plano de Bond, ¿sí? Es un plano de Bond y el villano peleando, es un plano de la chica que maneja el jeep o de quien sea, ¿sí? O es un plano del perfil de la ciudad. Entonces, eso es lo primero que define un plano. Más allá de eso, estas características de las que le voy a hablar también forman parte de, digamos, dan precisiones sobre eso, ¿sí? Sobre un plano, sobre cómo muestran eso que nosotros decimos que se está mostrando. Entonces, el tamaño del plano es tal vez la característica más conocida, ¿sí? Más allá de que uno haya estudiado o no cine, fotografía o algo así, sabe lo que es un primer plano, por ejemplo. Bueno, entonces, el tamaño de plano, que es lo que está graficando esta imagen, está relacionado con la cantidad o con cómo aparece un personaje o la figura humana dentro de los bordes del encuadre, ¿sí? El plano más amplio es este que tenemos acá a la derecha, ¿sí? Y al que llamamos plano general. Este dibujo es independiente de todo lo que viene de esta línea hacia este otro lado, ¿sí? Entonces, un plano general tiene como objetivo mostrar un espacio, básicamente. Se puede ver a la figura humana, esa figura humana puede ser de un personaje o no, puede ser de alguien importante para el relato o no. Y bueno, y podemos distinguir entre un plano general amplio o un gran plano general y un plano general corto. A veces simplemente decimos, bueno, plano general. Un gran plano general o plano general largo mostraría a un personaje en el encuadre del tamaño tal vez de la pierna del personaje que aparece acá en este otro plano general que sí está graficado, que sería más bien un plano general corto. Uno usaría un plano como este, un plano general corto, para mostrar a dónde se está moviendo el personaje, en qué lugar está situado el personaje. Pero el personaje, si bien aparece chico, es identificable en un plano general corto. Si en un plano general largo, a veces sí y a veces no. Acercándonos al personaje, ¿sí? Cerrando el encuadre hacia el personaje, el primero de los planos que le sigue al general es el que llamamos plano entero, ¿sí? Traten de seguir la línea de este encuadre, ¿sí? Para arriba, para abajo y eso. Y un plano entero lo que hace es tomar la totalidad de la figura humana, desde un poquito de arriba de la cabeza, ¿sí? Dándole un poquito de aire, dejándole un poquito de aire arriba de la cabeza, hasta un poquito más abajo de los pies. Pero toda la figura humana entra en ese encuadre. Todos estos planos, con la excepción de este y de este otro que vamos a ver en unos segundos, están registrando al personaje, digamos, dejando un poquito de aire por encima de la cabeza. Los planos que cortan la cabeza del personaje son raros, suelen ser errores o bien están directamente relacionados con la información que no se quiere dar, ¿sí? Y entonces existe una razón narrativa para cortarle la cabeza a un personaje, ¿sí? Entonces, plano entero muestra la figura completa, la figura humana completa. Si nos acercamos al personaje o si cerramos los bordes del encuadre sobre la figura humana, encontramos el siguiente tamaño de plano, que es el plano americano. El plano americano toma su nombre del cine americano como norteamericano o estadounidense, más precisamente hablando. Y se llama así porque es un plano típico de un género norteamericano que es el western, ¿sí? Si bien se han hecho western en otros países, habla de Estados Unidos, ¿sí? El western es una realidad de determinados años en Estados Unidos. Entonces, en los western el plano americano era bastante frecuente porque necesitaban ver al personaje
de un poquito más cerca, que lo podía mostrar un plano entero, un plano general, pero no querían dejar fuera del encuadre la cintura y lo que colgaba de la cintura, que era la cartuchera con el arma, porque la violencia era parte importante de la mayor parte de los argumentos de los western, y obviamente el arma es un objeto dramáticamente relevante. Entonces el plano americano llega hasta las rodillas y y nace, o digamos, toma su nombre por lo común del tamaño del plano en los western, por esa razón que les acabo de mencionar. Bueno, nos acercamos más todavía al personaje, pasamos al tamaño siguiente y hablamos de un plano medio, ¿sí? Sigan el encuadre, por arriba de la cabeza, por acá, en fin. Van a encontrar que en algunos textos o algunos profesores les hablen de plano cintura y plano pecho. Lo pueden sumar o pueden, en lugar de decir plano medio, pueden decir plano cintura, plano medio, plano pecho, o pueden decir plano cintura y plano pecho y no hablar de plano medio. En este caso yo englobé a esos otros dos tamaños de plano, el plano pecho y el plano cintura, en plano medio. Y el plano medio lo toma el personaje por un poquito más arriba de la cintura, ¿sí? Si fuera un poquitito más abierto, podríamos hablar de un plano cintura. Si fuera un poquitito más cerrado, podríamos hablar de un plano pecho. El siguiente, aproximándonos al rostro del personaje, si se fijan, todos los encuadres van hacia el rostro del personaje, por eso que les mencionaba de que no le cortamos la cabeza al personaje, ¿sí? Lo que queremos ver, de hecho, por lo general, en un relato es el rostro del personaje. Entonces, del plano medio vamos a ir al primer plano, el famoso primer plano, que muestra el rostro del personaje o la cabeza del personaje y un poquito de los hombros también. Pueden los hombros más o menos, ¿sí? Puede ser un poquito más abierto, un poquito más cerrado, pero vamos a estar hablando siempre de un primer plano. Y si cerramos todavía más el encuadre, vamos ya a la cara, ¿sí? No a la cabeza, no al sector de la cabeza y parte de los hombros y el cuello, sino directamente a la cara. Ahí sí podemos cortar un poquitito de la parte de arriba de la cabeza y hasta podemos cortar también parte de la pera, ¿sí? Y eso es un primerísimo primer plano. Cuando hay otro encuadre cerrado sobre alguna parte de la figura humana que no es el rostro, hablamos de plano detalle. En este caso está graficado acá y es un plano de la mano, ¿sí? Esta es la mano del personaje que está como saludando. Bueno, esto sería un plano detalle de la mano del personaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un plano general, este es un gran plano general o plano general largo, ¿sí? Nosotros vimos en las imágenes del making of, que bueno, creo que sí, estuvimos acá en la proyección que hicimos de ese fragmentito de película, vimos pasar a estos personajes que acá se ven muy chiquititos, ¿sí? En la moto, cuando pasan cerca del borde del encuadre están más grandes, pero bueno, se van perdiendo. Y está claro que el objetivo de este plano, más allá de mostrar el recorrido, la persecución de los dos personajes en moto, bueno, tiene la intención de mostrar, bueno, a dónde se está llevando a cabo esa persecución, ¿sí? Más allá de que después hay un diálogo que le da información sobre todo al espectador, de a dónde está pasando eso, ¿sí? El techo del gran mercado o algo así, dicen. Pero bueno, gran plano general, ¿sí? La figura humana mínima, no sabemos quiénes son esos dos. De hecho, es muy probable que no sean los actores que están encarnando a Bond y al villano. Este es un plano general más corto, ¿sí? Este plano lo vimos en la proyección también. Lo vemos a Bond saliendo acá del interior de esa vivienda o ese departamento donde encontró a Ronson, a su colega, a su compañero gravemente herido, y a otra gente muerta. Eso no lo llegamos a ver. Digamos, todos estos personajes, no vamos a hablar de un plano americano de un plano medio de esta, vamos a darle un nombre al plano en función del centro de interés de ese plano, en función de aquello que nos interesa, en función de los personajes que estamos siguiendo, con aquellos personajes con los cuales nos identificamos y que llevan adelante la acción. Entonces, acá el referente es él, ¿sí? Es Bond, que está allá al fondo. Se lo ve completo, pero el encuadre es mucho más grande que un plano entero, entonces claramente es un plano general. Igual que este otro también es un plano general. Vamos a ver, si viéramos en la proyección, el personaje que lleva la acción, en este caso es aunque allá al fondo está un personaje todavía más importante, que es la mujer que da las órdenes desde el intercomunicador.
Bueno, la idea de poner este plano acá es que los planos generales pueden darse tanto en exteriores como en interiores, ¿sí? Bueno, acá tenemos un plano entero, la figura entera del personaje y poco más, un poquito más de aire arriba, un poquito de aire abajo y nada más. Es un plano entero del villano corriendo por arriba de un vagón de tren, ¿sí? Así empezamos a definir los planos. Plano entero del villano, no sé el nombre, corriendo por arriba de un vagón del tren. Este otro también es un plano entero. A ver, si Bond de pronto se parara, anduviera, digamos, sin detener el vehículo, sin detener la moto, se parara sobre la moto, su cabeza saldría, quedaría cortada del cuadro. O bueno, la cámara corregiría y ya no le veríamos los pies. Y podríamos decir que por la distancia entre la cámara y el personaje, esto podría convertirse en un plano americano. Pero bueno, el personaje está sentado y se lo ve en cuerpo entero. Un poquito de aire arriba, un poquito de aire abajo. Entonces, aunque esté sentado, es un plano entero, ¿sí? No importa qué pasa cuando se levante. Este es un plano entero de Bond conduciendo la moto. Acá vamos a incorporar un concepto más al tamaño de plano, que es el concepto de plano conjunto. En este caso tenemos un plano entero conjunto de Bond y el villano peleando arriba del tren. Plano entero conjunto, ¿sí? De dos personajes en este caso, ¿sí? Los dos personajes se ven en el mismo tamaño de plano. En este plano se pelean, giran, no hay uno más importante que el otro, entonces es un plano entero conjunto de Bond y el villano peleando arriba del vagón de tren. Este es un plano entero de Bond, ¿sí? Este es un plano americano. Acá pasamos al siguiente tamaño, aquel que se acerca más a la figura, y vemos que este personaje está registrado, está tomado, encuadrado hasta las rodillas, ¿sí? Plano americano. Y acá podríamos decir que tenemos un plano americano del personaje del fondo, Ronson, si no recuerdo mal se llama. O podríamos decir que tenemos un plano americano conjunto de estos dos. Tendríamos que ver cuál es el desarrollo de este plano, ¿sí? ¿Quién es más importante? Si hay alguno de los dos que es más importante que el otro, o si los dos de alguna manera dialogan y los vemos de la misma manera. O sea, la claridad con la que el plano los muestra es la misma. Pero bueno, podríamos hablar de un plano americano conjunto, porque las rodillas de Bond, que está arrodillado, también estarían entrando en cuadro, lo mismo que las de Ronson. Y acá tenemos un plano que cada vez que lo mostramos en nuestras clases presenciales, tratamos de generar polémica. O sea, ¿qué es esto? ¿Es un plano general corto en el que está Ronson al fondo y Bond más cerca de la cámara o en un tamaño un poquito mayor? ¿O es un plano americano de Bond y de fondo vemos a Ronson tirado en el sillón? La respuesta en realidad, para dar la respuesta correcta, uno tendría que ver el plano y no una imagen fija, no una captura de un momento de ese plano. La respuesta la da el centro de interés, ¿sí? Y el centro de interés es Bond. Ronson está tirado, casi que ni habla o no puede hablar, está abatido, y el que lleva la acción, el que acaba de llegar a ese lugar, el que investiga, el que se le acerca es Bond. Entonces, acá tendríamos que hablar de un plano americano de Bond, aunque sea una silueta negra y el fondo sea lo que tiene luz, y mencionar que en el fondo se lo ve, bajo un haz de luz, a Ronson tirado en el sillón. Este es un plano medio, ¿sí? Si quisiéramos definir entre plano cintura o plano pecho, sería una especie de plano cintura, pero lo podemos llamar plano medio. Y este también, este es otro plano medio, podríamos decir, bueno, este sí es un plano pecho. Pero, insisto, los dos, por mí por lo menos, estaría bien que le llamaran plano medio a este plano y a este plano también, aunque este esté un poquito más cerca. Acá nos vamos a incorporar otro concepto, así como incorporamos el conjunto, ¿sí? Más allá del tamaño, hablamos de plano conjunto de dos personajes y acá vamos a hablar de un plano con referencia. Este es un plano medio de Ronson con referencia de Bond, ¿sí? Referencia es esto, es el hombro y parte de la cabeza de un personaje que aparece por lo general fuera de foco, por lo general aparece de espaldas, y que claramente no es el centro de interés. Pero bueno, en el plano se pone el encuadre pone en relación a los dos personajes, ¿sí? Y claramente el foco, el centro de interés está acá, en este otro, ¿sí?
la intención de este plano es mostrarlo a Ronson. Y vemos de paso la referencia del otro personaje. Y el nuevo concepto que incorporamos con este es el contraplano. Acá tenemos también un plano de Bond en plano medio, casi primer plano, con referencia de Ronson, ¿sí? Entonces, entre este plano y este plano podemos decir que hay una relación de ser contraplanos. ¿Por qué? Porque muestran lo mismo pero del lado opuesto, ¿sí? Plano, la cámara ubicada detrás del hombro de Bond, encuadrando a Ronson, y acá la cámara ubicada detrás del hombro de Ronson, encuadrando a Bond. Entonces estos son contraplanos, también son planos con referencia. Primer plano, ¿sí? Primer plano de Bond, primer plano de este otro personaje, de esta mujer que da las órdenes desde el intercomunicador. Este es un poquito más cerrado, pero sigue siendo un primer plano. Se le corta un poquitito la cabeza, sigue siendo un primer plano. Acá tenemos un primer plano de la chica con referencia de Bond, ¿sí? Bond se le ve la cara, pero claramente el centro de interés acá es ella, el foco está en ella, y si vemos el desarrollo del plano, seguramente ella es quien está hablando y diciendo o reaccionando ante algo. Y el contraplano, ¿sí? Si bien la figura de ella acá, el rostro de ella parece un poquito más, más importante que lo que era el rostro de Bond en el plano anterior, ¿sí? Acá parece menos, se ve menos el rostro de Bond que acá el rostro de la chica. Bueno, sin dudas, el centro de interés o lo que queremos mirar cuando vemos este plano está acá atrás y ella es referencia. Y también son contraplanos, ¿sí? Igual que los otros que mostramos antes, estos son contraplanos. Y acá tenemos un primerísimo primer plano, ¿sí? De la frente hacia arriba no se ve, casi no le vemos la pera, más allá de que la cubre el arma. Primerísimo primer plano. Esto es un plano detalle, ¿sí? Un plano cerrado de una parte de la figura humana que no es el rostro. Entonces acá diríamos es un plano detalle de las manos de Bond intentando controlar la hemorragia de la herida de Ronson o algo así. Este es otro plano detalle, ¿sí? Y acá tenemos un plano que se podría definir como plano detalle del intercomunicador en la oficina de la señora. O plano entero del intercomunicador en la oficina de la señora. O también plano del intercomunicador, ¿sí? O sea, estas cuestiones del tamaño, para mí, por lo menos personalmente, digamos, no son relevantes cuando lo que la cámara está mostrando es un objeto, ¿sí? Porque no podemos decir, bueno, primerísimo primer plano del intercomunicador, no tiene un rostro, no sabemos qué es la parte más importante de cada objeto como para poder definirlo de esa manera. Bueno, más allá entonces de las dos cosas que hablamos como que definen un plano, que es aquello que muestra, sobre todo, y el tamaño del plano, tenemos este otro concepto que es el de la altura de la cámara, ¿sí? La cámara muestra algo en un tamaño particular, es decir, con un encuadre que muestra a un personaje o a un espacio o a un objeto de determinada manera. Esa determinada manera es el tamaño. Ahora bien, tenemos la altura de la cámara. Cuando la cámara está, vamos a esta cámara de acá, cuando está a la altura de los ojos de un personaje, decimos que la cámara está a altura normal. Si está por encima de los ojos del personaje es una cámara alta, y si está por debajo de los ojos de un personaje, esta es una cámara baja, ¿sí? Estas tres cámaras están encuadrando a este personaje. Ahora bien, esta cámara, que en este caso, encuadrando a este personaje, es una cámara baja, en un caso como este, pasa a ser una cámara a altura normal. ¿Por qué? Porque está a la altura de los ojos del personaje. El personaje está sentado en un sillón y la cámara lo está encuadrando y está ubicada a la altura de sus ojos. Y un nuevo concepto, una nueva característica que define un plano es la angulación, lo que llamamos angulación. Este de acá, este es un plano sin angulación, ¿sí? La cámara, si disparara, generaría una línea paralela a la del suelo, ¿sí? La cámara básicamente no apunta ni hacia abajo ni hacia arriba, apunta en línea recta como el suelo. Si la cámara se inclina hacia abajo, hablamos de cámara picada. En este caso tendríamos
acá, tendríamos una cámara alta porque está por encima de los ojos del personaje, picada porque apunta hacia abajo. Y acá tendríamos una cámara baja, está por debajo de la altura de los ojos del personaje, también picada porque apunta hacia abajo. Estaría mostrando algún detalle del calzado de este personaje o de los pies. Esta cámara es contrapicada, ¿sí? Apunta para abajo, picada. Apunta para arriba, contrapicada. Acá tenemos una cámara baja, contrapicada. Y acá tenemos una cámara a la altura normal, contrapicada también. Que podría, por ejemplo, estar reproduciendo o mostrando aquello que este personaje está mirando. El personaje mira así para arriba y después vemos un plano registrado como este, más o menos. O sea, a la altura de los ojos del personaje, pero mirando hacia arriba alguna otra cosa que está mirando. Y estos otros dos planos, este y este que está acá abajo, son bastante poco comunes. A este plano se lo puede llamar cenital, van a encontrar otras maneras de llamarlo. Y a este otro plano que está acá abajo se lo puede llamar supina, cámara supina. Este es el menos frecuente de todos, el de acá abajo. Podría llegar a darse si nos ubicamos entre dos vagones del tren y mostramos al personaje que salta de un lugar a otro. Este de acá arriba es también poco frecuente, pero bueno, un poquito más frecuente que el de acá abajo, que también puede verse, no sé, en videoclips, cuando algunos personajes caminan sobre suelos de vidrio y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, esto entonces en lo que tiene que ver con la angulación. Ya con todos estos conceptos definidos en las imágenes anteriores, podemos empezar a definir los planos. Este es un plano general que muestra a los vagones, al tren, digamos, con una máquina, una especie de excavadora, que está uniendo a dos vagones que se van separando, a Bond que salta desde la excavadora o que está saltando desde la excavadora hasta el vagón, y al jeep que conduce la chica, sabemos que a este jeep lo conduce la chica, que circula junto al tren, ¿sí? Como intentando asistirlo a Bond o acompañándolo para lo que sea, ¿sí? Esta cámara, este plano está tomado con una cámara alta, claramente está por encima de los ojos de los personajes, aunque en este caso el personaje no es el centro de interés, el único centro de interés de este plano, es un plano general, nos interesa ver todo lo que estamos viendo acá, y la cámara está picada porque apunta hacia abajo, ¿sí? Este otro plano no es un plano del villano. El villano que aparece acá no es un primer plano del villano y al fondo vemos algo. Lo importante es pasa acá al fondo, ¿sí? Vemos a la excavadora moviéndose, vemos al jeep que circula en esta dirección. Entonces este es un plano general, más bien corto. Se ve la referencia del villano, ¿sí? En este caso a esto lo llamaríamos referencia del villano. Lamento no acordarme el nombre del villano. La cámara está alta, ¿sí? Y también picada porque apunta hacia abajo. Esto es un plano del jeep. Esto lo incluí acá para ver, bueno, es un objeto, sí, es un vehículo. Entonces es un plano del jeep conducido por la chica. La chica se la llega a ver ahí adentro. También está registrado, el jeep circula junto al tren. Hay una referencia de parte de la excavadora. Y está tomado con una cámara alta picada también. Esta cámara es claramente una cámara baja, casi al ras del suelo. Podríamos decir que está levemente contrapicada, que apunta un poquitito hacia arriba, porque si estuviera a altura, si no tuviera angulación, si no estuviera inclinada hacia arriba, el horizonte, ¿sí? El horizonte, que es esto, debería aparecer justo al medio. Así que está levemente apuntando hacia arriba. Y muestra otra vez, es un plano general que muestra al jeep y al tren circulando en la misma dirección. Y bueno, vemos además, si vemos el desarrollo de este plano en el tiempo, que acaban cayendo autos que la excavadora va tirando, ¿sí? Bueno, acá vemos la ventana esa mentirosa que vimos en el making of. ¿Se acuerdan que en el making of alguien pasaba la ventana en moto y en realidad no había un vacío al cual caía, sino que seguía el piso? Bueno, eso es un truco más que se utiliza en el cine para narrar, para armar el espacio en el que transcurre la acción. Y bueno, y volviendo a la definición de un plano, este también es un plano general más bien corto que muestra el interior del mercado, un pasillo interno del mercado, y al cual entra por una ventana y con una moto el villano, ¿sí? La cámara está baja y está contrapicada, apunta levemente hacia arriba.
Acá tenemos un plano americano de Bond con una referencia de Ronson, con una cámara baja, contrapicada. Acá tenemos un plano entero, podríamos decir, del villano, con una cámara claramente baja y contrapicada. Acá tenemos un plano medio de la chica que conduce, cámara alta, picada, ¿sí? Hacia abajo está apuntando. Y acá un primer plano, o un plano medio en realidad de Bond, con una cámara baja, contrapicada, claramente. Acá tenemos un plano que podríamos decir que es cenital, ¿sí? Plano de Bond, plano cenital de Bond entrando a la cabina de la excavadora. Es un plano que está tomado bien desde arriba. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de las lentes. Existen tres tipos de lentes, básicamente. El teleobjetivo, o las lentes teleobjetivo, la lente normal y las lentes granangulares. ¿Qué pasa con el uso de las lentes? Existen lentes, las cámaras profesionales tienen lentes intercambiables. Algunos celulares vienen con distintos tipos de lentes que uno le puede setear y muchas cámaras vienen con lo que vamos a ver después, que es un juego de zoom que permite pasar por las distintas distancias focales. La distancia focal es lo que define si la lente es normal, si es un teleobjetivo o si es un gran angular. Básicamente esta diapo, esta imagen, lo que intenta mostrar es que si yo coloco a un personaje, este es el personaje visto de arriba, y a la cámara a una misma distancia y cambio la lente, la porción de personaje que voy a llegar a ver dentro del encuadre va a ser diferente. Si con un teleobjetivo, o sea, la cámara ubicada acá, se le pone un teleobjetivo y tengo al personaje acá, es probable que logre un primer plano, ¿sí? Un plano dependiendo de la distancia focal, de qué tan pronunciado es el teleobjetivo. Si coloco una lente normal, voy a obtener un plano más abierto, una especie de plano medio o plano pecho. Y si coloco un gran angular, voy a obtener un plano más abierto todavía, ¿sí? Tal vez un plano americano o algo por el estilo. Acá está lo que les decía antes, un zoom, ¿sí? Una cámara que tiene colocada un lente zoom. Muchas de las cámaras compradas que ustedes tienen vienen con directamente una lente zoom. Y la lente zoom lo que permite es cambiar la distancia focal, es un juego de lentes en realidad, y nos permite pasar durante el registro de la toma, o no, o por fuera, por distintas posiciones, ¿sí? De ir de un gran angular y apretando un botoncito que el encuadre se empiece a cerrar hasta llegar a un primer plano, una posición de teleobjetivo o al revés, ¿sí? La lente zoom permitiría lo mismo. En lugar de intercambiar la lente, bueno, se usa un juego de lentes que nos permite variar la distancia focal, variar el tipo de lente con el que se va a registrar la imagen, o incluso durante el registro de la imagen cambiar la distancia focal y lograr o un acercamiento o al revés un alejamiento. De la misma manera, o siguiendo estas ideas que estoy mencionando, podemos decir que yo puedo lograr un primer plano o un plano medio de un personaje con un gran angular y la cámara a esta distancia del personaje, o con una lente normal y la cámara a esta distancia del personaje, o con un teleobjetivo y la cámara a esta distancia del personaje, ¿sí? O sea, de cualquiera de estas tres maneras yo podría lograr un plano parecido a este. Ahora bien, hay diferencias, ¿sí? Fíjense, yo les muestro acá arriba, tengo una cámara con un teleobjetivo muy pronunciado que me muestra esto, ¿sí? Me muestra al personaje en este tamaño de plano y al árbol al fondo, ¿sí? Y si no tengo acá abajo, lo que registraría, acá a la derecha digo, lo que registraría esta otra cámara, la del gran angular. Fíjense que el personaje acá y acá aparecen exactamente igual, tanto de lejos con un teleobjetivo como de cerca con un gran angular. Lo que varía son básicamente dos cosas, y es la relación, digamos, es la manera en que se muestra el árbol, ¿sí? Si yo utilizo un teleobjetivo, el personaje
como que se queda pegado al fondo, ¿sí? Entonces el fondo aparece más grande. Fíjense que el árbol acá aparece mucho más grande que acá. Ahora, también hay una cuestión que se llama, esto es de fotografía, lo verán en iluminación y cámara, o fotografía, o la materia en la que vean este tipo de cosas. Pero bueno, hay muy poca profundidad de campo. Quiere decir que uno pone el foco en el personaje y lo que está un poquitito atrás o un poquitito adelante de ese personaje ya va a estar fuera de foco, ya va a aparecer sin nitidez. Y con el gran angular hay mayor profundidad de campo, es decir, podríamos llegar a ver al personaje del árbol con nitidez, pero las distancias se profundizan o aumentan la idea de distancia. Y fíjense que el árbol aparece acá muchísimo más pequeño que en este otro cuadro y da la idea de estar más lejos, ¿sí? Les muestro algunas fotos. Esta foto está claramente tomada con un gran angular y fíjense que aparece todo con nitidez. Incluso parte de lo que está acá al fondo, todo esto aparece en foco, hay una gran profundidad de campo y hay una exageración de las dimensiones, ¿sí? de las cosas. Fíjense el tamaño de la zapatilla, el tamaño de la cabeza. Bueno, se pronuncian las distancias y las diferencias de tamaño entre lo que está más cerca y lo que está más lejos de la cámara. Por el contrario, esto es una foto registrada con un teleobjetivo y fíjense que es una imagen muy chata. Y también que aparece este brote o no sé cómo llamarlo, aparece en foco, esta parte de una planta aparece en foco y lo que está inmediatamente detrás ya es algo muy difuso, ¿sí? Fuera de foco, sin detalle. Acá tenemos otro gran angular, ¿sí? Mucha porción de espacio registrada o en el encuadre, la perspectiva que en algunos casos, bueno, que empieza a deformarse. Fíjense, esta línea en realidad es paralela a esta, pero una apunta hacia un lado, la otra apunta hacia otra. El gran angular genera esas cosas. Fíjense el tamaño de esta persona, de esta y de esta que está acá atrás, y esto es una esquina. En fin, otra foto en la que se muestran las características de un gran angular, y en esta también, ¿sí? Acá también vemos cómo se van achicando rápidamente los autos que están pegados uno atrás del otro y en esta calle en perspectiva. Mientras tanto, acá vemos una imagen equivalente, pero tomada con un teleobjetivo. Fíjense la diferencia entre la ubicación de este personaje y este señor que está atrás, ya no es tan grande. Fíjense la diferencia de tamaño entre este vehículo y este otro que está mucho más lejos, ya no es tanta esa diferencia. En fin, la imagen aparece más chata, ¿sí? Lo que hay acá sí es bastante nitidez, no aparece algo en foco y lo que está detrás se va de nitidez. Y eso tiene que ver con que hay mucha luz y se puede cerrar mucho el diafragma. Hay otros factores que afectan la profundidad de campo, no únicamente la lente, ¿no? La distancia focal de la lente. Bueno, y acá tenemos un plano, esto es un cuadro de una película, de una corrida, digamos, un movimiento hacia la cámara de un personaje registrado con un teleobjetivo. Y los personajes que corren hacia cámara con un teleobjetivo por ahí pueden dar 15, 20 pasos hacia adelante o hacia atrás y permanecer siempre en un mismo tamaño de plano, ¿sí? Mientras que si esto fuera un gran angular, la idea, digamos, 15 o 20 pasos harían que el personaje cambiara bruscamente su tamaño y ¿cómo se llama? La velocidad de su corrida parecería mayor, la sensación de la velocidad a la que corre parecería mayor con un gran angular, ¿sí? que si se toma con un teleobjetivo. En este otro planito tendría que haber encontrado algo mejor. Se ven dos primerísimos primeros planos de alguien tomados en el caso de la izquierda con un gran angular, en el caso de la derecha con una lente teleobjetivo. Claramente parece más atractivo cuando se lo registra con un teleobjetivo. Al pronunciar las diferencias de tamaño en relación a lo que está más cerca y más lejos de la cámara, aparece medio trompudo, narigón, la cara muy redondeada, la cabeza atrás muy chiquitita, en fin. Y después, para ver un poco lo mismo, tenemos, que les había mostrado en el dibujo, tenemos a este muñequito en un tamaño muy similar,
en los dos planos. Esto fue tomado con un gran angular. Fíjense cómo se ve el fondo. Además de un poco más de nitidez, la cantidad de fondo que aparece. Y en este otro caso vemos mucho menos fondo y fuera de foco, ¿sí? No vemos, no podemos distinguir qué es lo que hay ahí atrás, más allá de que es algo natural, ¿sí? Bueno, y algo equivalente acá, el monumento, la estatua de la fuente, que aparece en un tamaño muy similar en estos dos casos. Acá está registrado con un teleobjetivo, el edificio pareciera estar muy cerca de la fuente, y en este otro caso que se usó un gran angular, la distancia entre la casa y la fuente parece ser mucho mayor, ¿sí? Bueno, esto termina la presentación. Espero que haya quedado claro el tema. Por supuesto lo vamos a estar charlando en clase. Bueno, y ahora voy a presentar otros videos con otros temas relevantes para esto que se viene en esta cursada virtual. Bueno, gracias.